Hola, ¿qué tal amigos y amigas de ProOpera? Yo soy José Noé Mercado y les doy la más cordial bienvenida a esta conversación especial que tendremos con una figura importante de nuestro medio operístico y en particular en el desarrollo de las nuevas voces, de las generaciones de talentos y de cantantes que surgen en nuestro ambiente. Les doy un poco de contexto. El pasado 27 de mayo se celebró en el Teatro del Palacio de Bellas Artes la 40 edición del concurso nacional de canto Carlo Morelli y en ella participaron 11 jóvenes cantantes, con lo cual, bueno, pues se concreta nuevamente como una vitrina para ir seleccionando esas voces que pueden llegar a destacar y hacer una carrera importante. También en este contexto de las 4 décadas que cumple este certamen, el próximo 1 de julio se va a realizar una gala con 20 participantes también que en el pasado han resultado ganadores de este concurso y se contará con la participación también de la orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la conducción del maestro Iván López Reynoso. Pero con este contexto me pareció muy adecuado, muy propicio conversar con quien desde hace 15 años ha sido el director general de este concurso que podríamos considerar como el más importante en nuestro país. Y me estoy refiriendo a Francisco Méndez Padilla, quien gustosamente aceptó nuestra invitación para conversar con todos ustedes y podríamos decir, como ya les decía también, que Francisco Méndez Padilla es toda una personalidad en el ambiente operístico de nuestro país, no solamente porque como musicólogo lo hemos leído en numerosos textos, hemos escuchado sus conferencias en diferentes foros, sino que también solemos encontrarnos con su nombre en los créditos del supertitulaje y es una labor en la que está cumpliendo 30 años también. Entonces aprovecharemos más adelante para conversar un poco también sobre eso, pero como les decía, desde hace 15 años, él es quien está al frente en esta dirección del concurso nacional de canto Carlo Morelli. Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta conversación para todos los amigos de ProOpera. Al contrario, Noé, muchas gracias a ti, muchas gracias a ProOpera por esta oportunidad de compartir efectivamente algo de lo que se ha venido llevando a cabo sobre el 40 concurso nacional de canto Carlo Morelli. Un gusto. Pues muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, pues este concurso llega a 40 ediciones. Cuéntame si lo contrastamos un poco con aquellos primeros esfuerzos que realizó Gilda Morelli, ¿cómo llega este concurso a celebrar estas 4 décadas de existencia? Pues bueno, ciertamente fue una iniciativa encomiable la de Gilda Morelli en 1980 para conmemorar justamente los 10 años del fallecimiento de Carlo Morelli. Él falleció en 1970, así que 10 años más tarde su viuda, junto con algunas personalidades destacadas de la ópera, como Rómulo Ramírez Esteva, como el maestro Carlos Díaz Dupont y como el maestro Fernando Lozano, eh, apoyaron esta iniciativa de Gilda de crear un concurso en memoria del que fuera piedra angular de la vida operística de México durante casi 40 años. Él fue también maestro en el Conservatorio Nacional de Música. Hay un busto que lo honra en el vestíbulo del conservatorio, junto con el de Fanny Nitua, el de Irva González, el de Silvestre Revueltas, por supuesto. Entonces, estamos hablando de una gran personalidad y qué mejor que en ese momento crear un concurso de canto que venía a llenar un enorme vacío, ya que no existía hasta entonces un concurso de canto con la ambición con la que surgía el concurso Carlo Morelli. En ese entonces no era nacional. Entonces, a- con la perspectiva de 40 años, pues hallamos al concurso plenamente posicionado, con una lista contundente de ganadores en estas 39 ediciones, digamos.
contando con la que se acaba de celebrar, la 40ª. Tenemos una importante lista de jurados, grandes personalidades, tanto del medio musical y operístico mexicano, como grandes estrellas de la ópera a nivel internacional. Tenemos, por supuesto, la permanencia del concurso, porque yo estoy convencido que de alguna manera crear un concurso de canto no es tan difícil, porque finalmente encuentras las complicidades, encuentras los apoyos, el interés de muchos involucrados. Mantenerlo 40 años, eso es lo que es difícil. Y Gila Morelli en ese sentido se enfrentó durante muchos años con no la falta de interés, pero digamos que cierta indolencia de la trascendencia de la labor que se estaba realizando y que ahora afortunadamente las autoridades lo ven plenamente. Es una institución, porque la podemos llamar así, plenamente consolidada, sin la cual no se entendería buena parte del quehacer operístico de México, ya que es el primer espaldarazo, el primer escalón, el primer escaparate con el que, al que acceden de alguna manera los jóvenes talentos mexicanos. Entonces, para mí el llevar a cabo la 40ª edición pues fue una enorme satisfacción. Gilda Morelli tuvo la oportunidad, el tesón, la fortuna de llevar a cabo 25 ediciones. Yo llevo ya 15, no es una labor fácil, ella me lo dijo cuando me ofreció el concurso, la dirección general del certamen, pero ciertamente es una enorme satisfacción ver año con año cómo la convocatoria tiene esta magnífica acogida y el que anualmente importantes voces jóvenes tengan la oportunidad de dar a conocer su talento en un escenario idóneo como es la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Francisco, ahora que decías esto de que Gilda Morelli te encargó de cierta manera el concurso, pienso que considerando que bajo tu dirección podría garantizar una serie de cualidades y de distinciones en este concurso. Cuéntame cómo fue que tú conociste a Gilda y cómo se dio esa relación como para que pudiera encargarte algo que sin duda trasciende en la importancia de la propia maestra Gilda Morel. Bueno, Gilda Morelli, por supuesto, en su calidad de cantante y de directora de escena, pues era una figura conocida y reconocida eh, a lo largo de toda su trayectoria. Yo empecé a ir a la ópera siendo muy niño, a los 6 años. Entonces, bueno, era una figura familiar. Yo alcancé a escuchar todavía a Gilda Morelli cantar. Ella hizo la flora en la Traviata que protagonizó Renata Scotto, porque eran amigas, porque habían estudiado en el mismo conservatorio en Roma. Eh, Tuve oportunidad de verle también una Suzuki con la Butterfly de Rosa Rimoch. Y después ya empecé a apreciar sus cualidades como directora de escena. Entonces, tanto a ella como a Rómulo, como a Carlos Díaz Dupont, pues sin duda les hacía gracia un niño de 8 a 10 años con semejante pasión por la ópera. Entonces, digamos que era yo también, pues, una especie de mascota que andaba pululando por ahí, por los pasillos. Entonces, bueno, los conocía yo muy bien, tuve oportunidad ya a nivel profesional, yo estudié ciencias de la comunicación, tuve oportunidad de entrevistarla y poco a poco se fue forjando una amistad. Ella me decía, porque obviamente yo le hablaba muy ceremoniosamente de usted, y me decía, mis amigos me llaman Gilda y me hablan de tú. Le dije, pero yo no puedo, son demasiados años en los que le he hablado de usted, entonces no podía. Hasta que me nombró director del concurso. Entonces dije, bueno, pues sí, ya es demasiada familiaridad.
Así que vamos a bautizar ese bebé hablándonos de usted y entonces ya, a partir de ahí le hablé de tú. Eh, yo tuve una relación muy cercana con Eleonora Velázquez, que era la coordinadora de la Compañía Nacional de Ópera, y ella, por cariño a Gilda, llevaba justamente la coordinación del concurso. Entonces, yo pasé de ser un público asistente desde el primer concurso, desde 1980, hasta más o menos 93, 94, en que empecé a hacer el supertitulaje de la ópera. Entonces, en lugar de estar como público, como espectador del concurso, estaba yo en la parte de atrás de la sala Ponce, diciéndole a Eleonora, ahorita están cantando tal aria, es de tal compositor, cierto tipo de información que muchas veces, estando entre bambalinas, no se aprecia porque los muchachos, hasta la actualidad, no saben ni siquiera presentar sus arias. Entonces, bueno, dicen, voy a cantar el aria de las joyas y sienten que con eso es más que suficiente para el jurado y para el público. Y pues no, entonces tienes que ponerlos en contexto. Le decía yo a Leo, bueno, pues es el área de las joyas, de Fausto, de No, etcétera. Entonces, de alguna manera, Gilda pues vio esa cercanía con el concurso. Después me pidió que hiciera yo el supertitulaje en los conciertos de finalistas, lo cual hice con mucho gusto. Después me pidió que fuera yo el maestro de ceremonias, porque habitualmente lo hacían Beatriz Moreno, su sobrina, con Julio Alemán, que formaba parte de la mesa directiva del Morelli, o el barítono Arturo Barrera. En algún momento, Betty tenía un contrato de exclusividad con Televisa que no le permitía aparecer si iban a grabar alguna otra televisora. Entonces creo que en algún momento el Canal 11 lo iba a grabar, entonces ella no podía tener presencia en otro canal. Fui yo el maestro de ceremonias en solitario y bueno, de ahí poco a poco fui realizando una serie de actividades para el concurso. En otro momento me invitaron a ser jurado, lo cual en su momento pues obviamente fue un gran honor, un gran reconocimiento para mí, porque Díaz Dupont, que sabía muchísimo de ópera, lo mismo Rómulo, pues de alguna manera confiaban también en mi conocimiento, entonces me invitaron a ser jurado. Entonces, de alguna manera yo fui desempeñando todos los puestos posibles a lo largo de estos 25 años del concurso, de 24, hasta que Gilda Morelli, que era una mujer muy previsora, empezó a ver la posibilidad de encargarle a alguien el concurso, que era su bebé, por supuesto. Ella vivía para el concurso. Entonces, bueno, afortunadamente pensó en mí y ese es parte del gran mérito de Gilda Morelli, que buscó a alguien que tuviera el cariño hacia el certamen, que creyera en la pertinencia de un certamen como este. Entonces, se hizo de una manera completamente protocolaria, formal, ante notario, que me nombraban director general vitalicio con todos los poderes, etcétera. Una nueva mesa directiva, porque la que conformaban en su momento, como decíamos, Julio Alemán, Plácido Domingo, Rómulo Ramírez, el director en turno del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues prácticamente ya había desaparecido todos esos nexos o la persona físicamente. Entonces se creó una nueva mesa directiva en la que está hasta la actualidad, además de las sobrinas de Gilda Morelli, el maestro Enrique Patrón de Rueda como asesor artístico, Ricardo Calderón Figueroa como vocal, obviamente Eleonora Velázquez, etcétera. Entonces se conformó de tal manera que cuando Gilda Morelli falleció en 2008, la transición fue muy tersa, fue muy fácil, porque ella desde 2006, ella me nombró director en 2006, pero digamos que empecé a ejercer las funciones en 2008,
a partir del fallecimiento de ella, pero en esos 2 años ella me llevó al FONCA, me llevó a Banamex, ya que había un fideicomiso del Morelli creado por el FONCA, en el FONCA, pero con buena parte de capital aportado por la propia Gilda Morelli. Todos digamos que los honorarios que ella percibía como directora de escena se iban a ese fideicomiso. Entonces, cuando ella falleció, había una buena cantidad que de alguna manera aseguraba para algunos años que si no se tenía el apoyo de la administración en turno, el concurso de cualquier manera se podía llevar a cabo. Pero bueno, afortunadamente siempre se tuvo este respaldo por parte del FONCA, de Conaculta, posteriormente de la Secretaría de Cultura y del propio Rafael Tovar y de Teresa, de la propia Maraki, en su momento María Cristina García Cepeda también apoyó plenamente el Morelli y así sucesivamente hasta la actualidad en que la doctora Lucina Jiménez y por supuesto Alonso Escalante dan todo el apoyo, toda la infraestructura, toda la logística para que el concurso se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones. Francisco, son 25 ediciones las que celebró la maestra Gilda Morelli y ya son 15 las que han estado bajo tu dirección. ¿Cómo encontraste el concurso? ¿Cuáles dirías que fueron los retos que te interesaba implementar en la medida también de mantener la esencia del concurso por una parte, pero también de entender el mundo contemporáneo, quizá las necesidades de los muchachos y también de los mismos teatros que podían en un momento dado emplearlo? Digamos que el cambio mayor que se experimentó dentro del concurso a partir de que yo asumí su dirección fue en el terreno, por un lado, del reglamento y por otro lado del jurado. Gilda Morelli, por su experiencia, que era vasta, nunca quiso que hubiera, en lo posible, maestros de canto dentro del jurado, porque estaba convencida que cada maestro de canto tenía su propia manera de concebir el canto y de cómo debía abordarse y que esto de alguna manera incidía en su juicio. Entonces, de alguna manera, no había maestros de canto o no había cantantes en el jurado. Y a mí me pareció que esto debía cambiar. Eh, Fuimos testigos en su momento, los que estábamos más o menos adentrados en lo que pasaba en el concurso, de algunos cantantes que formaban parte del jurado y que no habían apoyado a los jóvenes cantantes con voces similares, con un repertorio compartido, y sin embargo no los habían apoyado. Entonces yo no dejaba de darle razón a Gilda, pero a la vez sentía que un concurso de canto tenía que tener cantantes en el jurado. Entonces, lo primero que hice fue invitar a cantantes, ya fueran eh, nacionales, ya fueran extranjeros, ya fueran maestros de canto o no, invitar a mujeres, porque durante mucho tiempo, por circunstancias, no era a propósito, el jurado estuvo conformado únicamente por hombres. Entonces a mí me importaba también que hubiera ese punto de vista femenino que aportara sobre el canto, sobre el desempeño de los jóvenes cantantes. También me interesó que en lo posible hubiera algún tipo de promotor, algún tipo de empresario, porque finalmente para eso se está haciendo un concurso, para que los muchachos puedan integrarse de alguna manera a un mercado de trabajo profesional lo antes posible. La gran mayoría de los cantantes que se inscriben al concurso son aún estudiantes de canto, pero hay algunos que ya están con una carrera incipiente. Esto ha venido cambiando, ya que
afortunadamente, las voces mexicanas son un valor en ascenso a nivel internacional. El concurso Morelli tiene ya un bien ganado prestigio en el extranjero, justamente por lo que comentaba yo al principio, por su lista de ganadores, porque saben que Ramón Vargas fue uno de los primeros ganadores del concurso, saben que Carlos Almaguer también pasó por ahí, que en su momento Encarnación Vázquez, Jesús Suaste, Rolando Villazón, Arturo Chacón, en la actualidad Javier Camarena, María Catzaraba, Leonardo Sánchez, Casandra Velasco, en fin, son voces que se han logrado posicionar en algunos de los lugares más importantes del firmamento operístico internacional y en general en todos ellos mencionan el concurso Morelli como el primero en el que obtuvieron algún premio que comenzó su desarrollo de alguna manera de mano del concurso Morelli. Entonces, esto ha venido a afianzar aún más el concurso, de ahí que hayamos podido invitar a personalidades tan relevantes como Juan Pons, como Mignon Don, como Dimitri Borostovsky, como Marcelo Lombardero, en fin, el director en su momento del Liceo de Barcelona. Ha sido importante poder conjuntar a esta serie de personalidades, cada uno apoyando, aportando, con su conocimiento, con su experiencia. Hemos tenido también la fortuna de contar en muchas ediciones con la presidencia de Francisco Araiza, siempre generoso, siempre deseando apoyar a los nuevos talentos. Entonces, creo que el concurso llega bien posicionado, brindándole a los muchachos un escaparate importante que les permite cada vez más optar por integrarse a un estudio extranjero de ópera, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos. Se ha dado el caso en Chicago, se ha dado el caso en Zúrich, en Stuttgart. Entonces, esto de alguna manera ha sido posible sin menoscabar, por supuesto, el esfuerzo de los muchachos, pero sí gracias a que el Morelia ha puesto de relieve este incipiente talento. Oye, Francisco, ahora que mencionabas todas estas grandes voces que llegan a consolidarse en muchas ocasiones como muy buenos cantantes, solicitados en los teatros más prestigiosos del mundo, podríamos decir que en un principio el Morelli era un paso obligado, porque como lo decías al principio, era prácticamente la única opción. Pero hoy en día podemos hablar de diversos concursos que pues cada vez son más permanentes, que tienen más constancia y que también significan otras puertas para los jóvenes talentos. En ese sentido, ¿cuál dirías que es la característica o esa esencia del Morelli que los distingue? Y también podríamos pensar en qué es lo que premia, qué es lo que valora el concurso nacional de canto Carlo Morelli respecto de otros certámenes, no solo nacionales, sino incluso internacionales. Bueno, yo creo que lo importante del concurso, y eso hay que enfatizarlo, es que es un concurso nacional. A diferencia del concurso de Sinaloa, por ejemplo, que es internacional, del concurso Linus Lerner, que también es internacional, del concurso de San Miguel, que tiene claros nexos con el extranjero, el concurso Morelia es eminentemente nacional. Es un concurso que, sin ser paternalista, sí reconoce el esfuerzo de otros concursos. Eh, a la etapa semifinal del Morelli llegan los ganadores de todos estos que he mencionado.
empezando por los concursos escolares, por el concurso Francisco Araiza que realiza la Facultad de Música de la UNAM, por el concurso Maritza Alemán que se lleva a cabo en la Escuela Superior de Música, por el concurso Carlos Díaz Dupont organizado por el Conservatorio de Celaya. Entonces, los ganadores de esos tres concursos escolares llegan directo a la semifinal, como llegan el ganador del concurso de San Miguel, el concurso Sinaloa, el concurso Linus Lerner. ¿Por qué? Porque consideran, no sin razón, que el hecho de que el concurso Morelli, además de su permanencia, tenga el respaldo del Instituto Nacional de Bellas Artes, lo coloca en una posición privilegiada. El que se lleve a cabo la final con el concurso de la orquesta, pues es importante para los muchachos que quizá es la primera vez que cantan con una formación orquestal. Entonces, todo eso viene a sumarse al prestigio del concurso Morelli. Es un, como decía Gilda, y que es cierto, es un concurso modesto con gran prestigio. Entonces, bueno, pues hemos aprovechado justamente ese prestigio para consolidarlo y que cada vez más jóvenes talentos ingresen a la convocatoria. En esta ocasión fueron 142 los participantes de 27 estados de la República Mexicana, o sea, prácticamente todo el territorio nacional. Y esto también tiene que ver, ese no es mérito mío, sino de las circunstancias, que a partir de la contingencia sanitaria decidimos que en lugar de que los muchachos vinieran a someterse a la preselección que veníamos llevando a cabo desde hace mucho tiempo, que lo hicieran a través de video, para no tener que acudir a la Ciudad de México, en donde corrían un riesgo innecesario y que tampoco estaba el Palacio en posibilidad de recibir a ciento y tantos muchachos de un jalón. Entonces se hizo en video y ha funcionado de maravilla porque el comité organizador tiene tiempo, se da su propio tiempo, digamos, de ver los videos con toda calma, de ver las dos áreas, de analizar el desempeño de los muchachos. Entonces, eso nos permite hacer una selección mucho más rigurosa, mucho más amigable para los muchachos, que ese mismo comité organizador o ir a 80 o 100 aspirantes en un día. Entonces, yo creo que es mucho mejor y eso ha permitido que cada vez más jóvenes voces se sometan a la presión que representa ingresar a un concurso de canto y más el concurso Morelli, que sienten que siguen los pasos de alguna manera de todos estos grandes cantantes que los han precedido. Oye, Francisco, ahora que mencionabas en esta gala número 40, no se contó con la orquesta necesariamente para la gala de pianistas, sino que bueno, se contó con pianistas y que de hecho también son acompañantes. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cuál podría ser la diferencia al incluir también a diferentes pianistas, a diferentes maestros que vienen, no digamos que a sustituir, pero sí de cierta manera es otra etapa en la que, bueno, pues ya no estuvo el maestro Enrique Patrón de Rueda, que también desde un inicio fue como una voz importante, un acompañante certero de muchas de estas voces que fueron surgiendo y que bueno, pues él en un momento dado continuó su labor en Sinaloa, ya mencionabas también de este otro concurso, pero digamos que la anexión de estas nuevas formas de presentar a los muchachos ante el público, pues también tiene ciertas implicaciones al momento de pararse en el escenario. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de ello? Claro, digamos que el compromiso establecido con el Instituto Nacional de Bellas Artes y con la
Compañía Nacional de Ópera, es realizar la final del concurso con la participación de la orquesta. Así se ha venido haciendo. Ocasionalmente se ha hecho la final a piano cuando hay una gala conmemorativa, como es el caso. Entonces, hemos preferido que la participación de la orquesta sea en la gala y no en el concurso. Así fue en 2012, así fue en 2017 y así será ahora en 2023 en esta gala por la 40ª edición. En 2021 se llevó también a cabo a piano, como en 2022, por las propias limitaciones que aún se vivían a nivel sanitario, ya que la orquesta aún no tocaba completa. Entonces, esto habría obligado a los jóvenes a quizá cambiar su repertorio. Quizá no podían cantar determinada área que llevaban porque la orquesta no estaba completa, si es que decidíamos hacerlo con la dotación que estaba en ese momento vigente dentro de la normatividad de la orquesta. De ahí, si recordarás, se hicieron muchas óperas de alguna manera de cámara en la temporada de ópera, y eso obedecía básicamente a que aún no bajaban al foso y a que la dotación aún no estaba completa. Esto tuvo también repercusiones en el Morelli, de ahí que se llevara a cabo estas dos ediciones previas, en 21 y en 22, con la participación del piano. En esta edición, que sí habría habido posibilidades de contar con el concurso de la orquesta, se dio la coyuntura de que había también una gala conmemorativa, entonces el concurso como tal a piano para tener la participación de la orquesta en la gala. Y esto de alguna manera le da la posibilidad a los muchachos de trabajar muy de cerca con los pianistas que llevan a cabo una magnífica labor de coacheo. Tanto Sergio Vázquez como Andrés Arre son magníficos acompañantes, pero son magníficos coaches. Tienen gran experiencia, aman la voz, saben cómo trabajar con jóvenes que aún están realizando sus pininos en el campo de la ópera. Entonces, el trabajo de coacheo previo a la final es muy importante, es un plus que vino a sumarse al lo que se les ofrece a cada uno de los finalistas. Eh, en el caso que mencionabas del maestro Enrique Patrón, yo creo que fue una presencia definitiva en la consolidación del Morelli, en la creación de una generación muy sólida de cantantes, desde sus primeras ediciones en 1980, los directores de orquesta eran los que justamente estaban iniciando su carrera como concertadores. Hablamos de Enrique Patrón de Rueda, hablamos de Alfredo Domínguez, hablamos de Teresa Rodríguez, hablamos de James Dempster, de Enrique Barrios, y de alguna manera todos ellos se iniciaron paralelamente al concurso Morelli. La pasión del maestro Patrón por la ópera y por las jóvenes voces hizo que tuviera una relación mucho más duradera con el concurso. Entonces, de hecho, como te comentaba, está dentro de la mesa directiva. Eh, Sin embargo, sus compromisos, sus variados intereses han hecho que ya no esté como cada año al frente de la orquesta del concurso, para el concurso Morelli, pero es una personalidad que todos los que formamos parte de la mesa directiva del comité organizador queremos y valoramos plenamente por su interés, por su capacidad, por su experiencia, por su generosidad y por su amor a las jóvenes voces. Francisco, al estar en contacto con los jóvenes y con sus inquietudes,
artísticas, con sus inquietudes vocales, quisiera preguntarte cómo ha cambiado el escenario operístico en términos nacionales, pero también internacionales. Creo que lo que los diferentes teatros, los agentes, quizá los programadores buscan hoy en día, sin duda ha cambiado respecto a estas décadas en las que estábamos hablando, en que surge este concurso nacional de canto. Incluso recuerdo alguna frase del maestro Ramón Vargas que decía que anteriormente la ópera funcionaba más o menos así, que se veía, digamos, a través de los ojos y que hoy en día, pues más bien era lo contrario, ¿no? Que se escuchaba a través de la vista, hablando un poco de ese cambio de gustos o de percepciones o de valoraciones que puede hacer un programador o que puede buscar un agente justamente para alimentar esos elencos. ¿Tú cómo ves el panorama operístico en términos laborales para los muchachos, en términos de apreciación incluso del canto, de la actuación que pueden tener en un momento dado? ¿Cómo ha cambiado la ópera en este aspecto? Pues creo que cada vez es un ámbito más exigente, eh, más demandante y que les requiere de mayores cualidades. Decía Gilda Morelli, y tenía toda la razón, cuando le preguntaban, como tú lo harás o lo hiciste, ¿qué es lo que juzga el jurado del concurso? Y ella, con toda su sabiduría, decía, el maldito conjunto. Eso es lo que está buscando, eso es lo que está juzgando eh, el jurado. No es únicamente la voz, no es únicamente la presencia, no es únicamente la preparación, no es únicamente el desenvolvimiento, no es únicamente la trayectoria, sino el conjunto de todo eso. Y eso ahora, en pleno siglo XXI, se hace mucho más exigente que hace 30 años. O 40 que nació el concurso. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen oportunidades de que los escuchen los representantes, los agentes, los directores de casting, los directores de los estudios de ópera. Entonces, pues tienen que reunir en grado superlativo esas cualidades. Tienen que tener una preparación mucho más acuciosa que la que se tenía antes, en que únicamente se aprendían 3 áreas. Ahora, bueno, obviamente dentro del reglamento está que tienen que presentar un oratorio, tienen que presentar un lied o canción de concierto, además de áreas en distintos idiomas, en la tonalidad original, etcétera. Pero digamos que las exigencias, no únicamente del concurso, sino del actual mundo de la ópera, son mucho mayores de lo que eran hace algunos años y los jóvenes que no están conscientes de ello son los que no pasan de las primeras etapas del concurso, ya que traen justamente una preparación muy limitada, un repertorio que cubre apenas los requisitos de la convocatoria, mientras que los que llegan a la etapa final es porque ya el jurado vio en ellos el potencial necesario y suficiente para, a partir del premio obtenido en el concurso, acudir a alguno de los otros certámenes que afortunadamente ahora existen en México. Yo soy el primero en impulsar que haya más concursos, que el concurso Morelli no sea el único, que sea sí el primero que les ofrece una oportunidad, una posibilidad de darse a conocer, para de ahí irse a otro tipo de competencias que les ofrezcan más estímulos para su desarrollo, como es el caso justamente de la Ópera de San Miguel, que gracias a su espléndido patronato
pueden conformar una bolsa interesantísima de premios y de estímulos para los jóvenes cantantes. Francisco, y en este aspecto, ¿cómo se han ido integrando algunas temáticas, digamos, de la agenda contemporánea, como por ejemplo puede ser la edad de un participante o cierta igualdad o equidad que muchos quisieran en términos de género, pero que muchas veces no tiene que ver necesariamente ni con una discriminación, ni tiene que ver con una diferenciación específica de género, sino simplemente con un reglamento, con una especie también de valoración eh, de cualidades fisiológicas o que tiene que ver también con la perspectiva de realizar una carrera? ¿Cómo se ha ido integrando esto en el concurso? Eh, Mira, de alguna manera yo heredé el concurso con un reglamento que funciona. Naturalmente, dentro del comité organizador y de la mesa directiva discutimos una serie de puntos de vista, de nuevas, nuevas maneras de acercarse al desarrollo vocal de los muchachos, pero de alguna manera yo estoy convencido que el límite de edad establecido en su momento por Gilda Morelli, por Carlos Díaz Dupont, por Rómulo Ramírez y por Fernando Lozano, conserva plenamente su vigencia. Yo he hablado con agentes, he hablado con representantes y hemos coincidido en que ahora incluso quisieran bajar el límite de edad para que sean los más jóvenes los que tengan oportunidad de integrarse de inmediato a un mercado de trabajo. Por otro lado, tenemos que los concursos que presentan un límite de edad mucho más amplio son naturalmente los concursos internacionales. Aquí estamos hablando de un concurso nacional, un concurso al que acceden los muchachos, como te decía, quizá todavía recién salidos de las aulas o que aún están recibiendo su formación académica. Eh, el hecho de que reciban un premio en el Morelli cuando tienen 24 o 25 años les permite optar en los concursos internacionales, europeos específicamente, eh, que tienen un límite de edad de hasta 35 años. Entonces, pueden empezar a realizar una carrera en su propio país para después optar por un premio en este tipo de certámenes. Si nosotros como concurso nacional ampliamos el límite de edad, tenemos que quizá lleguen voces de 33, 35 años, de tenores, de sopranos específicamente, y que después ya no van a tener opción de ir a un concurso internacional, porque ya el rango de edad ya no se los va a permitir. Mientras que aquí hemos tenido la oportunidad de que las voces más jóvenes presenten un grado de desarrollo y de madurez tal que los lleve a ganar el primer lugar del Morelli siendo muy jóvenes. Estamos hablando de figuras como Gabriel Herrera, que ganó el Morelli a los 17 años. Diego Silva, que lo ganó a los 18. Leonardo Sánchez, que lo ganó hace poco, en 2016, con 21 años. Pero son casos aislados. La gran mayoría del rango de edad oscila entre los 22 y 28 años, habitualmente. Tenemos la posibilidad de que los bajos, los barítonos, ingresen hasta los 33 años, porque estamos convencidos de que la fisiología de los hombres y de las mujeres es distinta. La mujer madura físicamente antes, su voz madura antes. Una muchacha, porque nos ha tocado, de 17, de 18 años, es perfectamente capaz
de interpretar con toda solvencia un aria de ópera. No así un barítono o un bajo. Se ha dado el caso excepcional de un Alfredo Daza, que ganó a los 18 años, a los 17 años la revelación juvenil. Y después ingresó nuevamente para ya como un producto maduro, ganar un importante premio que lo llevó a formar parte de la Ópera de Berlín durante muchísimos años. Pero son casos aislados. Entonces, no creo que el género aplique en el reglamento. Es un reglamento plenamente imparcial en ese sentido. Ganan por igual un hombre o una mujer, dependiendo de su capacidad, de su talento, de sus facultades. El jurado tampoco piensa, es que tenemos que cumplir con una cuota de hombres o de mujeres. No, simplemente se da como por sentado que van a ganar hombres o mujeres porque siempre abundarán más las voces femeninas, las sopranos especialmente, que las voces masculinas graves, ¿no? Entonces, ahora en esta ocasión que pusimos a 11 finalistas, básicamente era por el talento que presentaban estos jóvenes finalistas y que aprovechando que era piano, no teníamos la limitante del tiempo que sí nos presenta la orquesta, porque la orquesta no toca más de determinado tiempo, digamos. Aquí, por ser a piano, nos permitía que fueran 11 los finalistas. En 2021 se dio, no sé si en 2021 o en 2019, se dio que fueran 15 los finalistas, pero cantando una sola aria. Entonces, bueno, eso siempre está delimitado por el talento que se presenta en la etapa semifinal, que ciertamente es la más emocionante de todas, porque ahí se concentra y se conjuga todo lo que hemos venido viviendo a lo largo de la edición de ese año. Ahí es donde llegan los ganadores de otros concursos, los que han sido finalistas o ganadores de ediciones anteriores. Entonces, tiene un gran nivel y por supuesto que están presentes los que llegaron, quién sabe de dónde, a la primera eliminatoria y se fueron colando una tras otra, gracias a su talento, como ha sido el caso de Leonardo Sánchez en su momento, o Itzeli Jauregui, que ganó el año pasado, gente que el jurado y el comité organizador no conocía, pero que se fueron posicionando hasta ocupar los primeros lugares de la edición del correspondiente año, ¿no? Y Francisco, creo que con lo que hemos conversado, de manera implícita queda sustentado el por qué se considera que el concurso nacional de canto Carlo Morelli es el más importante de nuestro país. Además tiene un pasado que sin lugar a dudas es significativo por todos esos eslabones vocales que se han ido engarzando en los diferentes contextos, en los diferentes teatros operísticos nacionales y del mundo. Pero cuéntanos, más allá de esa perspectiva histórica que ya podemos contemplar en el Carlo Morelli, ¿cuál es la perspectiva a futuro? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son las inquietudes que tienes como su director? Bueno, un reto siempre es el obtener los apoyos indispensables por parte de las autoridades en turno. Aquí tendremos cambio de autoridades. Eso representa un reto, indudablemente. Pero yo confío siempre en el prestigio justamente del Morelli, que no es tan fácil prescindir o obviar el concurso Morelli. Entonces,
será indudablemente un reto el conservar el apoyo por parte de los patrocinadores, de las autoridades, que se sumen más apoyos, porque yo como director en cada deliberación del jurado veo que me faltan premios, que es demasiado talento y no los premios suficientes. Aquí, por ejemplo, eran 11 finalistas, todos talentosos, todos merecedores de un estímulo, todos capaces de obtenerlo, pero el concurso como tal no tenía los premios suficientes. Entonces, hubo dos que no tuvieron premio. A mí me encantaría contar con los premios suficientes para todos los finalistas. No es de que todos salgan con algo. No, es que todos merecen algo, porque por eso están ocupando ese lugar en el máximo escenario musical de nuestro país, ¿no? Ese sería, digamos, un reto a nivel de mesa directiva y de comité organizador, el obtener nuevos premios. De entrada ya hay uno que quiero tener y que voy a tener, que es el premio Giacomo Puccini, porque el año que entra es el centenario de la muerte de Puccini y habrá un premio que estimule justamente a quien tenga la mejor interpretación de un compositor que sabemos el lugar que ocupa dentro de la historia de la ópera, del gusto del público y del repertorio de los cantantes. Entonces, habrá un premio Puccini y tocaré las puertas que sean necesarias para que así sea. Otro que no será tan inmediato, pero que a mí me encantaría poder alcanzar, es que haya un premio, llamémoslo genéricamente, pero un premio del Lee. A mí me encantaría que se premiara la canción de concierto, ya sea melodía francesa, ya sea canción mexicana, el líder como tal, me encantaría. Pero para ello necesitamos una logística y una infraestructura con la que no contamos hoy por hoy, porque necesitas más días para realizar una eliminatoria de esa naturaleza. Necesitas que tengan un ensayo con el pianista, ya que estamos hablando de un género que necesita justamente un diálogo bien establecido entre cantante y acompañante. Pero bueno, no quito el dedo del renglón de poderlo lograr, como se logró en su momento y que ahora ya cada año lo hemos conseguido, el premio de zarzuela, un género que yo tengo un particular interés y se ha logrado obtener tanto los apoyos como el tiempo eh, necesario para llevar a cabo una única eliminatoria y final de zarzuela, pero que logra su cometido de impulsar el interés de los muchachos por abordar el género lírico español. Pues Francisco, invítanos a esta celebración, el 40 aniversario del Morelli, para que el público asista este 1 de julio al Teatro del Palacio de Bellas Artes. Cuéntanos qué podrá ver. Pues va a ser una gala conmemorativa muy interesante, ya que habrá 20 ex ganadores, importantes cantantes de ediciones anteriores. Entonces, obviamente son tantos los ganadores que necesitábamos acotar de alguna manera el elenco con el que podríamos contar. Entonces se optó porque fuera a partir de que yo soy director del concurso. Entonces, desde 2008 para acá, fueron a los cantantes que se invitó. Naturalmente, eh, pues hay omisiones, como todo, de entrada que no esté presente la tesitura de contratenor,
lo lamento, pero no fue posible, ya que pues presenta uno pues limitaciones de tiempo, limitaciones musicales, pero finalmente son 20 cantantes, tenemos a 5 sopranos, Angélica Alejandre, Diana Arón, Jacinta Barbachano, Anabel de la Mora y Jennifer Velasco. Tenemos a 4 mezzosopranos, Gabriela Flores, Itzeli Jauregui, Rosa Muñoz y Cassandra Velasco. Tenemos 4 tenores, Gilberto Amaro, Andrés Carrillo, Carlos Alberto Velázquez y Edgar Villalba. 4 barítonos, Carlos Arámbula, Josué Cerón, Juan Carlos Heredia, Ricardo López y 3 bajos, Alejandro López, José Luis Reynoso y Rodrigo Urrutia. Tenemos la maravillosa participación del coro del Teatro de Bellas Artes, dirigidos en esta ocasión por el maestro Alfredo Domínguez, que como les comentaba fue el primer director concertador, junto con el maestro Patrón, del concurso Morelli al frente de la orquesta. Y la propia orquesta del Teatro de Bellas Artes, encabezada por su director, el maestro Iván López Reynoso. Entonces tendremos números muy populares, otros quizá no tanto, pero igualmente hermosos que harán las delicias del público. Tenemos un bloque de bel canto, tenemos un bloque de verismo, tenemos algo de ópera francesa y tenemos algo de Verdi. Vamos a culminar la primera parte con el hermoso Ineggiamo de la caballería rusticana y la gala terminará con el espléndido concertante de Aida de Giuseppe Verdi, ya que contábamos con las voces para ello. Entonces creo que va a ser muy atractivo para los que nos acompañen este sábado 1 de julio a las 19 horas. Quiero comentar que por primera vez en un evento del Morelli, los boletos tendrán un costo muy módico de 80, 60 y 30 pesos, con los descuentos habituales para estudiantes, para maestros, para trabajadores del INBA, del INAPAM, etcétera. Entonces, no será un obstáculo para que quien quiera acompañarnos pueda hacerlo. Siempre es un gran evento, una gala del concurso Morelli, ya que reúne a algunas de las voces más importantes de la lírica de nuestro país en los últimos años. Es el único evento en el que se reúnen a tantos cantantes que generosamente, porque hay que decirlo, generosamente donan su actuación por el cariño, por el reconocimiento que le tienen al concurso como un motor importante para el desarrollo de sus carreras. Francisco, no quiero concluir esta conversación sin felicitarte también por tu labor en el supertitulaje, porque creo que es una herramienta que nos permite disfrutar más hondamente justamente de esta disciplina artística que es la ópera, porque nos pone al alcance el entendimiento de lo que se está cantando. Dime simplemente cuál es la satisfacción principal que has tenido en estos 30 años en los que has estado supertitulando, ya no solo en Bellas Artes, sino también incluso en algunos otros foros de nuestro país. Así es, pues es una enorme satisfacción. Yo soy el primer convencido de las bondades del supertitulaje porque lo vi como público en 92, cuando se inauguró el sistema de supertitulaje en México con Ariadne Naxos de Strauss. Yo vi Ariadne Naxos cuando se estrenó en México en 1983 con Eduardo Mata, maravillosa. Pero por supuesto que no entendía uno absolutamente nada. En 93, en 92, cuando la vuelven a presentar, se abrió un mundo en el que entendías prácticamente palabra por palabra lo que estaba sucediendo en la escena y eso te brindaba elementos de disfrute hasta entonces insospechados, porque uno tenía que hacer su tarea
oír la ópera. En ese entonces, cuando yo empecé a ir a la ópera, ni siquiera había video. Entonces uno oía el disco con el libreto para que cuando llegaras al teatro y se apagaran las luces, te quedaras nuevamente en Bavia, porque realmente esa tarea que habías hecho, no dudo que sí sirviera y que serviría mucho más que si no la hubieras llevado a cabo, pero no es lo mismo que el supertitulaje te permite adentrarte y vivir el espectáculo de otra manera. Entonces, en este sentido, la mayor satisfacción para mí es las risas del público en su dado el caso, o que se les haga un nudo en la garganta por la situación por la que atraviesan los personajes. Eh, Lograr eso es de alguna manera el objetivo de estos 30 años de realizar el supertitulaje, una labor que, como en el caso del concurso Morelli, fue un legado que me llegó por circunstancias de la vida y que soy el primer agradecido y el primer comprometido en seguir llevándolo a cabo con la mayor honestidad y con el mayor convencimiento posible, porque ambos me apasionan. Son dos actividades sin las que no concibiría mi vida desde hace 30 años. Eh, entonces, creo que la posibilidad de continuar haciéndolo es un regalo que da la vida, y así lo asumo. Y esperemos que eh, haya cada vez más adeptos, más aficionados, más interesados por la ópera, gracias al supertitulaje, tal como se realiza en México, porque he tenido oportunidad tanto de hacerlo en otros países como de presenciar en otros países, y pues aquí se hace mejor, debo confesar, con la falsa modestia que no me caracteriza, que se hace muy bien. Entonces, pues hay que disfrutarlo, porque, como les decía, te permite vivir la ópera desde otro, desde otro ángulo, que creo que es el más adecuado para disfrutarla, tanto en la parte poética como en la parte musical y escénica. Pues muchísimas felicidades, Francisco Paco. Creo que tienes muchas razones personales para estar celebrando y agradezco de verdad que hayas querido compartirlo con los amigos de ProOpera y en lo particular también que lo hayas querido compartir conmigo y que nos hayas regalado un poco de tu tiempo. Pues mira, básicamente el hecho de hacerlo en ProOpera, tengo nexos tan profundos con ProOpera. Yo fui el primer editor de la revista, entonces el crear eh, este medio de comunicación entre la asociación civil y sus agremiados fue importantísimo en su momento. Le guardo un profundo cariño a ProOpera, a Javier Torres Arpi, que me la brindó en su momento. Entonces, qué mejor que compartir estas dos efemérides tan significativas para mi carrera, los 40 años del concurso Morelli, el 40º concurso, como los 30 años del supertitulaje a mi cargo. Entonces, pues creo que era la plataforma ideal, y al contrario, yo te agradezco, Noé, el interés porque pudiera yo externar justamente todos estos sentimientos y estas opiniones en esta magnífica plataforma que brinda ProOpera. Muchísimas gracias, Paco. Te mando un fuerte abrazo. Ya nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Y por mi parte, yo quiero agradecerles a todos por haberse conectado, por estar viendo esta conversación sin duda importante para entender cuál es, digamos que la perspectiva de uno de los concursos
nacionales de canto más importantes de nuestro país y del cual han surgido numerosas voces que podrían hacernos sentir bastante orgullosos, además de disfrutarlas. Yo soy José Noé Mercado y les agradezco muchísimo también a la parte técnica y a la parte editorial de ProOpera y esperemos que nos encontremos próximamente. Hasta luego.